Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Es un tema bastante interesante. Vamos a prestar atención para recordar cómo termina o el final de la cadena respiratoria. Asegúrate que el primer pensamiento que tengas en la mañana te enfoque en tus bendiciones, no en tus problemas. Entonces, bueno, vamos a comenzar, dispongámonos de la mejor manera para entender y captar la información que les voy a transmitir. También tienen que reforzarlo leyendo el tema. Vamos a hablar primero de lo que es la mitocondria. Es una organela bastante importante en todo este proceso. Tiene una doble membrana celular permeable, la interna con proteínas productoras de energía, como las bacterias. Tiene un cromosoma circular, como el de las procariotas, ribosomas similares a las procariotas. La célula no puede fabricar mitocondrias. Estas mitocondrias se dividen por bipartición y tienen su propio sistema de regulación genética interna y sus propias proteínas genéticas. Esta es la estructura de la mitocondria. Vemos que tienen una matriz mitocondrial, una membrana externa, una membrana interna, y el espacio entre esta membrana externa y membrana interna es el espacio intermembranoso. Consta de ribosomas, su cromosoma circular y la ATP sintasa, que es la enzima encargada de transformar el ATP. Comencemos entonces. La mitocondria, su constitución, como ya les había dicho, tiene una membrana externa permeable a casi todos los metabolitos. Tiene una membrana interna selectivamente permeable que encierra una matriz, que es la matriz mitocondrial. El espacio que existe entre la membrana externa y la membrana interna es el espacio intermembranoso. Presenta unas invaginaciones que son las crestas mitocondriales, las que observamos aquí. La mitocondria es permeable entonces al oxígeno, al CO2, al agua. Posee más proteínas que la membrana externa. Es impermeable a los iones hidrógeno, cloro, potasio e hidrogenio. Para el paso de metabolitos como el ATP, el ADP, piruvato, calcio y fosfato, existen proteínas que controlan este transporte, sirven de bomba. ¿Okay? Continuando con sus características, la membrana interna de la mitocondria aloja las proteínas pertenecientes a los componentes o complejos de la cadena respiratoria. Y el complejo enzimático responsable de la síntesis de ATP, como les había dicho, la ATP sintasa o de la fosforilación oxidativa. Entonces, de la mitocondria, una de las características más importantes que tenemos que resaltar para continuar en nuestra clase es que la membrana interna es donde se alojan las proteínas pertenecientes a los componentes o complejos de la cadena respiratoria. Recuerden, la membrana interna aloja las proteínas pertenecientes a los componentes o complejos de la cadena respiratoria o del complejo enzimático y del complejo enzimático responsable a la síntesis de ATP, que es la ATP sintasa. Esto está en la membrana interna de la mitocondria. Ahora sí, vamos a hablar entonces de la cadena respiratoria.
o también llamada cadena transportadora de electrones. Transporta electrones, ya por ahí lo vamos asociando, ¿ok? La cadena respiratoria entonces es una secuencia de complejos encontrados en la membrana interna mitocondrial. ¿Qué hacen? Se encargan de la oxidación del NAD y del FAD. Es un proceso exergónico. Aquí vemos que en esta cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones lo que sucede es reducción del NAD y FAD a través de varios complejos donde el resultado final es la molécula de agua. Resulta en la molécula de agua. Entonces esta cadena respiratoria reúne y transporta equivalentes reductores de un complejo al otro, dirigiéndolo hacia su reacción final con el oxígeno. Estos protones liberados de estas reacciones o reducciones se unen al oxígeno, liberando y formando para formar agua, liberando protones que se concentran en el espacio intermembranoso. Esto es un proceso exergónico. Se han identificado en esta cadena respiratoria 4 complejos enzimáticos unidos a la membrana interna mitocondrial. Todo esto ocurre en la membrana interna mitocondrial. 3 de ellos son complejos transmembranas que están embebidos en la membrana interna. Están en la membrana interna específicamente 3 de esos complejos, de los 4 que tenemos. Mientras que el otro está asociado a membrana, es decir, no es transmembranal, que es el complejo 2. Para su mejor estudio lo subdividimos en 2 grupos. Las proteínas complejas, que son las flavoproteínas y los citocromos, y la ubiquinona. Vamos a comenzar con las proteínas complejas o flavoproteínas. El complejo 1, que es de NAD a ubiquinona. Vamos a observar este gráfico. El complejo 1, NAD, actúa a través de la NAD deshidrogenasa, otra denominación que tiene, o como la pueden conseguir en algunos textos, NAD ubiquinona reductasa. NAD ubiquinona reductasa. Debemos hacer una sintaxis de las palabras para irlas asociando, ¿ok? Su grupo proteico, FMN y FS. Función: este complejo proteico capta el NAD, este NAD, lo oxida a través de los grupos proteicos o por medio de los grupos proteicos y transfiere sus electrones a la ubiquinona. Los electrones los transfiere a la ubiquinona, reduciéndolo a ubiquinol, que se moverá libremente por la membrana mitocondrial interna. Bombea 4 protones al espacio intermembranoso. Entonces, el NAD lo reduce, libera un protón por medio de los grupos proteicos, oxida y transfiere sus electrones a la ubiquinona, reduciéndolo a ubiquinol. Y este se mueve libremente en la membrana mitocondrial interna y bombea 4 protones al espacio intermembranoso para seguir el proceso en la cadena respiratoria. El complejo 2 es la succinato deshidrogenasa, otra denominación también que es succinato ubiquinona reductasa. Los grupos protéticos son FAD, PES y CYP560. El aspecto resaltante de este complejo succinato deshidrogenasa es que no es una bomba de protones, como la anterior, como
todos los complejos de la cadena respiratoria, sino que es la misma enzima que participa en la sexta reacción del ciclo de Krebs. Este hecho es donde se marca la integración biológica que existe entre el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Aquí se unen. Entonces vemos que el FAT es el ácido graso OA que trabaja en la beta oxidación y glicerol 3-fosfato en la hidrólisis CTG o glucólisis. El complejo 2 succinato a ubiquinona. La función de este complejo 2 es que antes de que este complejo actúe, el FAT que hablamos al principio, se forma durante la conversión del succinato en fumarato en el ciclo del ácido cítrico. Capta el FAT, lo oxida y lo transfiere sus electrones a la ubiquinona, reduciéndola a ubiquinona, que se moverá libremente por la membrana interna mitocondrial, así como el complejo 1. Es el único complejo que no participa en la formación de ATP, pues no bombea protones al espacio intermembrana. Como ven, solo se reduce, se combinan sus protones, pero no hay como resultado final liberación de protones al espacio intermembrana como en el complejo 1 que acabamos de ver, que libera 4 protones. Entonces, este es el único complejo, el succinato deshidrogenasa, que no participa en la formación de ATP, pues ya que no bombea protones al espacio intermembrana. Y es el que tiene la relación con el ciclo de Krebs, o por medio de esta succinato deshidrogenasa es que se combina, existe la integración entre el ciclo de Krebs o del ácido tricarboxílico con la cadena respiratoria. Pendiente con esa aclaratoria. El glicerol 3-fosfato y el ácido OA también transfieren electrones al ubiquinol mediante vías diferentes en las que participan las flavoproteínas. Aquí para que se reduzca a ubiquinol. Citocromos. Sí, el complejo 3 o citocromo, la otra denominación es el citocromo C reductasa. El complejo 3, ubiquinona a citocromo o complejo citocromo BC1. Los grupos protéticos, el mismo FS, CYP, en sus 3 presentaciones. La función de este complejo es que capta los electrones de la ubiquinona, reduciéndola, ¿sí?, por medio de sus grupos protéticos, y los transfiere al citocromo C, con liberación de 4 protones al espacio intermembranoso, que van a contribuir a la formación de ATP o energía, que es lo que se busca o hace esta cadena respiratoria. La citocromo C no es un complejo, es un transportador de electrones hidrosoluble que se encuentra en el espacio intermembrana de la mitocondria. Entonces, el complejo 3 o citocromo C o ubiquinona a citocromo no es un complejo, es un transportador de electrones hidrosolubles que se encuentra en el espacio intermembrana de la mitocondria. Transporta entonces electrones del complejo 3 al complejo 4 y libera 4 protones al espacio intermembrana. El complejo 4 o citocromo C reductasa, citocromo C oxidasa, sus grupos protéticos son los citocromos A3,
CU y el zinc.